Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Baraka en el Aire. Programa 78, último programa de este año de Baraka en el Aire. Así que sean bienvenidos, bienvenidas a esta aventura, programa llamado Días de Sol, Noches de Luna. Gracias por la buena o mala fortuna. ¿De qué te me ríes? Acá conmigo está Sol, que ya se está riendo. Yo no hice ese poema, es de Jesús Iglesias Janeiro. Si se estás riendo. Es que me parece muy gracioso. Días de sol, noches de luna. Gracias por la buena o mala fortuna. Muy que rima, además. Claro, que rima. Que rima porque está hecho por un argentino que se llama Jesús Iglesias Janeiro, el creador del mazo egipcio de Kier. ¿Qué programa es hoy, Sol? El programa 78. El Renacimiento se llama en el tarot de egipcio de Kier el número 78. Aparece una figura, no sé si la vamos a poder ver por ahí, voy a romper todo, no sé si se ve. Una figura de una mujer que tiene algunos rasgos de joven, otros rasgos de adulta, como media agachada. Hay unas plantas que están renaciendo desde el suelo. Y el axioma trascendente que nos facilita Jesús Iglesias Janeiro para entender la energía del número 78 según su concepción ocultista del mundo, de la realidad, es justamente el nombre de este programa. Es la primera vez que le ponemos de nombre de programa, la primera y la última, es el último programa, de nombre de programa, el axioma de Iglesias Janeiro, días de sol, noches de luna, gracias por la buena o mala fortuna. Bueno, Sol, ¿qué nos podés decir vos del número 78? Ahora que dicen gracias por la buena o mala fortuna, se podría relacionar con el arcano que toca hoy. Obviamente que en el tarot de Rider, en el de Marsella, no existe el arcano 78, entonces lo vamos a sumar, ya que son solamente 22 arcanos mayores. Son 22 mayores, igual son 78 arcanos sumando los menores. Claro, pero no existe un arcano número 78, no, obviamente. No. Que nos da el número 15, el diablo. Es interesante también, bueno, porque el diablo es el arcano de mi año, así que yo estoy intentando conectar con ese arcano, que cuesta un poco. Y justamente que dice, gracias por la buena o mala fortuna. Es interesante porque el diablo es como, yo siempre lo digo y siempre me acuerdo, algo que dijiste vos en una de las clases, es muy fácil entrar al diablo, pero también hay que pagar la salida, ¿no? El diablo nos puede traer buena o mala fortuna dependiendo de lo que nosotros querramos conectar. Conseguir. Es un arcano que nos conecta con el deseo, pero también tiene que ver con las ataduras, con la toxicidad. A veces nos muestra verdades que no nos gusta y también tiene que ver un poco con lo oculto, con los juegos de poder, no sé si se puede decir, con las relaciones sexuales. Opa, no se puede decir. ¿Cómo se va a decir eso, no? ¿Cómo se va a decir eso? El número 15, bueno, es la suma del 6 también, de los enamorados. En la carta del diablo aparecen estos diablillos en el Marsella, estos enamorados en el Rider, que nos habla entre el amor y la obsesión. O sea, mostrando cómo los deseos o placeres pueden transformarse en cadenas si no hay un equilibrio. Entonces, uno puede estar perfectamente enamorado y eso puede traernos buena fortuna, pero también si nos obsesionamos puede ser una mala fortuna. Esto justamente que no se es decía. Amor, como esa canción, lo que tú sientes. Está relacionado con el signo de Capricornio. Mejor canto música sufi, ¿no? Está relacionado con el signo de Capricornio, un signo regido por Saturno. ¿No es Plutón? ¿No es Escorpio, el diablo? No se lo relaciona. Depende del mazo. Depende del mazo. Depende del mazo. Sí. Para mí también es un poco escorpiano, porque es un poco lo mundano por momentos, pero también Escorpio podría ser perfectamente la luna, pero bueno. Acá Jesús Iglesias Janeiro lo relaciona con Venus. Con Venus. Mirá, bueno, puede ser. Bueno, equiparaciones exactas, ¿viste?
La astrología es la astrología, el tarot es el tarot. Pero ¿por qué, digamos, en Kier, en Rider, lo relacionan con Saturno? Perdón que te interrumpí. Lo relacionan con Saturno porque es un planeta que simboliza un poco las restricciones, las lecciones kármicas y estructura que nos atan o nos liberan según la perspectiva. Es como esto de un poco romper el círculo a veces, ¿no? Tipo, necesitamos salir de lo que nos ata, como liberarnos en ese sentido, pero también un poco conectar con nuestro deseo que no se convierta en una obsesión. Por eso es como, el diablo trae buena fortuna, pero también trae mala fortuna si no lo sabemos equilibrar. Por eso es esto que vos decías, entrar en el diablo es fácil, pero hay que pagar la salida. Claro, hay que pagar. El diablo siempre te pide algo a cambio. Siempre. Además, en la antigüedad, el planeta Plutón no estaba, o sea, no se conocía, no. se conoció después. Entonces, Saturno era un poquito el que cumplía esa función de planeta límite. De hecho, para algunos astrólogos clásicos, Saturno es como un planeta maléfico, como una influencia maléfica. Nosotros habíamos hablado, la frase de este programa es: días de sol, días de luna, agradece por la noches de luna, agradece por la mala o buena fortuna. Entonces Saturno es a veces ese plomo, esas dificultades que se nos presentan en la vida, compañeros complicados de la facultad y cosas Rodolfos, cosas por el estilo, que hacen que uno tenga que sacar lo mejor con el riesgo de sacar lo peor. O sea, las situaciones difíciles de la vida nos ayudan a sacar lo mejor nuestro, pero a la vez nos prueban, porque también nos puede salir lo peor. Si uno tiene un trabajo interior, quiere tener un trabajo interior, quiere desarrollarse, quiere crecer ante las situaciones difíciles, entonces paciencia, entonces misericordia, entonces redoblar esfuerzos, entonces aprender, entonces un montón de cosas positivas, o enojarme, refunfuñar, quejarme con la vida, insultar, maldecirme a mí mismo, al prójimo, victimizarme porque yo. Entonces, eso es muy interesante de Saturno, y Escorpio, Plutón, la aparición de Plutón le dio otro condimento que, bueno, justamente por eso es como una relación clásica y está muy buena. Así que muchas gracias, Sol. Hoy, el programa 78, el programa de hoy, vamos a hablar de todos los entrevistados. Interrumpo así porque me parece importante decir que vamos a hablar hoy en este programa 78. Estamos hablando mucho de su numerología, pero vamos a hablar de todos los entrevistados, o por lo menos los más interesantes que hemos tenido en este programa. Así que quédate con nosotros para conocerlos. Claro, porque no lo había dicho al principio de qué iba a tratar, claro. de qué venía esto. Parecía que una cosa media como que hablamos del 78, hablamos del diablo. Una cosa que quiero decir a propósito de esto de la buena o mala fortuna, y hablando de todo esto, es como un resumen de todos los programas que hemos hecho, de todo Baraka en el aire, un resumen general. Por eso días de sol, noches de luna, han pasado tiempo, gracias por la buena o mala fortuna, programas que hemos tenido muchas vistas, programas que un poquito menos de vistas, buenas o mala fortuna. Hay que agradecer por todo. Por ejemplo, hemos hablado mucho de sufismo en este programa. A propósito de los encuentros sufis que nosotros hacemos desde la escuela Baraka, allá en Ituzaingó, para la gente del oeste, para la gente que quizás le cuesta llegar un poquito a los templos sufis, que en Capital Federal hay muchos, en el conurbano hay pocos, estamos intentando abrir uno ahí, entonces hemos hablado mucho del sufismo para promocionarlo. Dice Rumi, uno de los grandes maestros del sufismo, más conocido acá en Occidente: agradece tanto a quien te da como a quien te quita, porque ambos te conducen a él. Y esto está relacionado un poquito con una máxima sufi. Se dice que en el Islam, la gente de la religión, dice que hay que agradecer por lo bueno que te pasa, la generosidad que llega, la generosidad de Dios, hay que agradecer. Tenés buena fortuna, como digamos. Y ante las dificultades hay que tener paciencia, ¿no? Ese es un dicho religioso. Uno va a cualquier mezquita, creo que también uno podría pasaría lo mismo en una sinagoga, en una iglesia, en cualquier templo. Bueno, ante las dificultades lo que se tiene que desarrollar es la paciencia. Y ante las facilidades y las bondades que llegan a nuestra vida, lo que se tiene que desarrollar es el agradecimiento. Ya eso nos cuesta un poquito a los seres humanos. Nosotros generalmente, ante las dificultades, lo que nos ponemos es mal, nos angustiamos, todo lo que decíamos recién, pataleamos, lloramos.
Y ante las cosas buenas que nos pasan, decimos, qué grande yo, esto me lo merezco, yo estuve trabajando fuertemente para esto y me lo merezco. No digo que no, pero no hay un agradecimiento. Es difícil, es difícil. Y es muy difícil ser feliz si uno no es agradecido. Si uno no se despierta a la mañana y ve la belleza en respirar, la belleza en el olor, en los aromas de las plantas, en toda la belleza que nos rodea y no lo agradece, es muy difícil ser feliz. Muy difícil, porque todo depende de vos. Todo gracias a vos. Vos sos el Dios. Es difícil así. Sin embargo, los sufis van un paso más allá todavía. Ellos dicen, ok, pero en la dificultad, agradecé. Y en la facilidad, tené paciencia. Explícamela esa. Toma pa' vos. Toma pa' vos. A ver, analiza. Explícamela. Porque si uno está en una búsqueda real de desarrollo interior, las situaciones de dificultad son las que más te exhortan a sacar lo mejor de vos. Y cuando todo está bien, simplemente estás esperando. No hay ningún esfuerzo, no hay ninguna prueba, no hay ningún atributo esencial nuestro que haya que forzar para, de alguna manera, que haya que esforzarse uno, no al atributo, uno, para ponerlo a prueba. Alguien te habla mal, por ejemplo, te prepotea. ¿Cuál es tu reacción generalmente? ¿Cómo generalmente reaccionás? ¿Te da miedo? ¿Te enojás? ¿Luna en Aries? Eso a veces depende de la luna. ¿Reaccionás? ¿Querés devolver herida por herida? ¿Te asustás? ¿Te herís? ¿Te angustiás? ¿Cuál es tu reacción automática? Ante las situaciones de dificultad tenemos la posibilidad de conocer cuáles son nuestras reacciones automáticas y poder cambiarlas por atributos esenciales. Entonces ahí tenemos que agradecer esas posibilidades y cuando todo está bien, bueno, simplemente esperar, tener paciencia. De paso también agradecer, ¿por qué no? Bueno, otra frase es de Ibn Ata'Allah. No, es difícil el nombre. A ver si lo podemos pronunciar. Askandari. Hikam es la obra. Cuando él te da, te muestra su bondad. Cuando te quita, te muestra su poder. Por ejemplo, en el Corán se dice, ciertamente pondremos a prueba con algo de temor, algo de hambre, algo de pérdida de bienes, algo de pérdida de vidas y algo de pérdida de frutos. Pero da buenas nuevas a los que tienen paciencia, que dicen cuando les toca una desgracia, de Alá venimos y a Él regresamos. Y esto que parece ser una declaración súper religiosa, a ellos les pertenece la bendición y la misericordia de Dios, en verdad, en su significado más esotérico está hablando de esto del desarrollo de las cualidades divinas, de atributos divinos. Así que bueno, días de sol, noches de luna, gracias por la buena o mala fortuna. Muy bien, y en estos programas de la Escuela Baraka en el Aire, algo que te repetimos y te dijimos muchas veces, que vos podés estudiar tarot, que podés estudiar astrología. ¿Cómo hacen, Sol, para hacer eso con nosotros, para poder leer el tarot tan maravillosamente como vos lo haces con el Tarot Rider? Y con el Marsella también, ¿eh? También. ¿Por qué lo tenés oculto? Mostranos no lo tengo un oculto, poco. Lo tengo que volver a arraigar a mi vida, ¿no? Para estudiar astrología, para estudiar tarot, que puede ser Marsella Rider, el de Kier, el egipcio de Kier. Astrología también, cursos cortos, cursos avanzados, la carrera, en @Escuela Baraka. Y si no, el número 1133022822. Maravilloso, sí, buscanos en las redes como @Escuela Baraka. 11 33 09 28 22, no es para dejarnos un mensaje aquí y ahora, sino que es para escribirle a la gente de inscripciones de la escuela si querés anotarte en los cursos online. Están empezando ya todos los cursos online de cualquier parte del mundo que seas. Están empezando ahora los cursos de verano. Quizás vos estás en un país que ahora lo que está empezando es el otoño y el invierno, un país nórdico. Pero bueno. Somos difíciles los argentinos. Cuando hace frío nos quejamos del frío. Cuando hace calor, no me quejo del frío. Yo la verdad por mí que haga frío todo el año. Te he escuchado. Yo soy testigo de... Tengo frichi. Pero es que me gusta más tener frío que estar sudando y transpirando y sintiéndome mal porque hace, no sé,
30 grados a la sombra. Días de sol, noches de luna, gracias por la buena o mala fortuna. Es un buen latiguillo, ¿no? Cuando uno se está quejando de algo, días de sol, días de luna, gracias por la buena o mala fortuna. Como un recordatorio, como un mantra que hay que hacerse para no caer en la negatividad. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Escuela Baraka. Ahora están empezando los cursos de verano de la Escuela Baraka. No importa si estás en otoño. Ahora. ¿Octubre? No, perdón, las inscripciones, sí, tenés razón. Las inscripciones, perdón. Están empezando las inscripciones ya para anotarse en todos estos cursos de tarot, astrología. Y también acordate que si querés hacer los encuentros sufis para desarrollar tus atributos esenciales, como lo está haciendo Sol acá, con la frase gracias por la buena o mala fortuna, escribinos @Escuela Baraka. Y en este programa, en este ciclo de 78 programas, que entre pitos y flautas, porque hubo programas repetidos, fueron más de 2 años, ¿no? ¿Cuántos fueron? 2 años, más o menos 2 años. Un año y medio. ¿Cuánto fue? No sabemos. Bueno, 78 programas. A ver, hay que hacer la cuenta en semanas, pero hubo programas repetidos. Bueno, en este ciclo, este Baraka en el aire, hemos hablado de muchas cosas. Y una de las cosas que hemos hablado son de las tradiciones espirituales y la sabiduría mística. Hablando del sufismo, hablando de las religiones, como decíamos. Hemos hablado de las tradiciones espirituales y sabiduría mística. ¿Quiénes hemos entrevistado? Sol, contame. Bueno, entrevistamos al rabino Uriel Said. El rabino Uriel, me acuerdo, pobre, que le hicimos una nota de 10 minutos apurada. Pobre. Porque justicia para él. Claro, se notaba que tenía un montón de cosas por hablar y justo fue un programa que hicimos como 3 entrevistados, los 3 hablando de ayuno de distintas religiones y bueno, no nos alcanzó. Pero lo pueden buscar, la entrevista de él es súper interesante a pesar de ser cortita y está en YouTube. ¿Y qué decíamos ahí en esa entrevista, Sol? Hablaban sobre la dimensión simbólica del ayuno, el ayuno en el judaísmo, especialmente en el Tisha B'Av. Bueno, no voy a pronunciar esas cosas porque... Tisha B'Av Yakipur. Bueno, evidentemente si hay algún judío escuchándonos lo va a entender. Disculpen. Sí. Busca la capacidad de abstraerse de lo material, distrayéndonos de los placeres para promover la reflexión y la introspección. Este rito se enfoca en el dominio de la parte espiritual sobre la parte material. Establece al ser humano como un origen común que remite a una misión moral y un origen espiritual compartido. Uh-huh. También, bueno, entrevistaron a Ahmed Isa Martínez. Pero antes de pasar, acá dice que habló el rabino en ese momento que el judaísmo es considerado el padre de las religiones. Bueno, es muy interesante eso porque tiene 2 caras esa declaración y está buena. Por un lado, él dice que el judaísmo es el padre de las religiones. Y eso es algo que tiene muy interesante el judaísmo y es algo que tiene muy interesante el islam, que lamentablemente los cristianos a veces caen en un error que los judíos y los musulmanes no caen, que es que aceptan a las otras religiones, como que tienen el camino, tienen un camino. Nosotros tenemos el nuestro, ustedes tienen el de ustedes. Entonces, él al decir, somos el padre de la religión, ok, se están poniendo como padres, como los mejores, lo que quieras, pero están aceptando las otras religiones. No dicen que son el único camino hacia la verdad, el único camino hacia la vida. De hecho, hay muchos judíos que lo aceptan a Cristo y que lo aceptan a Mohammed como un sabio. A veces, lamentablemente, en el cristianismo, algunos, no todos, se caen en esto de que Jesús es la verdad y la vida, nosotros tenemos la verdad, ustedes no. Este es el profeta, este es el Dios, nosotros lo tenemos, ustedes no. Eso pasa solamente en el cristianismo. En general las otras religiones aceptan a Buda, por ejemplo en el Islam se acepta el budismo, se acepta el taoísmo, se acepta el judaísmo, se acepta el cristianismo como caminos hacia la verdad. Y eso es muy importante. Y eso de ser el padre de las religiones es súper interesante. La verdad que son los hermanos mayores, por ejemplo, del Islam y del cristianismo, pero la verdad también es que ante el judaísmo existieron otros profetas, según mismo la Torá. Desde Adán era un profeta mismo. Para el Islam, Eva tenía categoría de profeta. ¿Sabían eso? Que en el Islam hay profetas mujeres. Eso es buenísimo. Eva y la Virgen María están consideradas con categoría de profetas en el Islam. Es la única religión que acepta mujeres con categoría de profetas. ¿Por qué categoría de profetas? Porque en el Islam se dice que únicamente los profetas pueden hablar con el arcángel Gabriel. Ah, claro. Y hay muchos relatos, les recomiendo un libro para los cristianos, un libro de Muzafer Efendi que se llama
la Santísima Virgen María, un libro de un musulmán que se llama La Santa Virgen María, que habla de todas las conversaciones que tenía la Virgen María con el Arcángel Gabriel. Fíjate, entonces si hablaba con el Arcángel Gabriel. Bueno, me puse recontra religioso. Ahora, también con quién hablamos del ayuno, hablando del ayuno. ¿Con quién hablamos del ayuno? ¿Con quién es más? Hicimos un programa entero, me acuerdo, fue el segundo programa de Baracá en el aire. Con Ahmed Isa Martínez. Ahmed Isa Martínez. Ahmed, perdón. Sí. También sobre la dimensión simbólica del ayuno y el sufismo. Uh-huh. Y ahí hablaron sobre el Ramadán, que se relaciona con la palabra Ramada, abrasador, simbolizando un proceso de purificación donde el ayuno es una experiencia iniciática. Uh-huh. Su objetivo es aprender a ser dueño de uno mismo, dominando el ego y soltando el velo de la materia que nos envuelve. El sufismo es el camino de la élite que se aleja de todo, buscando tener solo a Dios en el corazón. ¿Alguna vez ayunaste vos, Sol? Solamente para hacerme estudios médicos. No para tener a Dios en el corazón. Exacto. Es algo recomendable, pero yo les recomiendo a la grata gente y a la amorosa gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar y que sigue a Mantra FM, que si hacen un ayuno y si quieren hacerlos con fines espirituales, tiene que ser con fines espirituales, no tanto con fines físicos. O se hace por algo físico o se hace por algo espiritual. A veces las dos cosas, no necesariamente uno tiene que buscar excusas, ¿no? No, yo ayuno porque en verdad es bueno para mi cuerpo, para esto, para lo otro, para aquello. A ver, está bien, en todos los casos el ayuno es bueno para el cuerpo, pero si lo estás haciendo para que tu alma, tu voluntad superior, de alguna manera, en algún momento, en algún rato del año, de la semana, del día, domine a tu voluntad inferior, nuestro lado animal, que nuestro lado espiritual domine, no en un sentido tiránico, sino en un sentido de que sea el amo, ser dueños de nosotros mismos, que nuestra alma sea nuestro dueño, por un ratito, por lo menos. Entonces hacerlo según la doctrina que ha dejado alguna tradición, algún sabio, no como a mí me parece, porque cuando uno hace las cosas como a mí me parece, está la posibilidad de que nuestros puntos ciegos, nuestra sombra disfrazada de maestro, nuestra sombra, nuestro ego se puede poner una túnica, un turbante y decir yo soy tu maestro interior, ojo con eso, y el otro es tóxico. Bueno, entonces interesantísimo estos ayunos desde el punto de vista de las tradiciones. Me acuerdo que allá y entonces lo entrevistamos también a Agustín Hilario, que eso no está acá, que nos habló de los ayunos en el cristianismo. Pero sí, hemos hablado también, claro, hemos hablado también con distintos curas. Bueno, y hablando de sufismo, ¿a quién más entrevistamos, Sol? A el Sheikh Orhan. Ayúdame con la pronunciación. Te estoy matando con esto. Sheikh Orhan Safer. El Sheikh Orhan Safer al-Jarrah. Perdón. Muchos le dicen Sefer Baba. Era más fácil poner Sefer Baba. Es el sheikh de la mezquita, para los que conocen, hay un templo hermoso ahí, acá en Capital, en el barrio de Colegiales. Creo que sobre la calle Teodoro García y Conesa, por ahí. Hay un hermoso templo que es una mezquita hermosa, que también es un templo sufi. No todas las mezquitas funcionan como templos sufis. Esta es una mezquita que a la vez funciona como un templo sufi, ahí en Colegiales. Y él es el sheikh, como el maestro, el guía. Claro. Un sheikh joven ahí, llamado Sefer Baba. ¿Y de qué hablamos con Sefer Baba? Hablamos sobre el sufismo en Argentina, que el sufismo es un camino de experiencia y trabajo espiritual donde el buscador debe degustar la verdad para ver la unidad detrás de la fragmentación de la existencia. La meta es la unidad y la perfección, ya que el universo entero reside dentro del ser humano. El servicio a la humanidad, o sea, ser un buen padre o hijo, es la forma de servir a Dios, también buscando la unicidad y la paz interior sin caer en una religión anquilosada. Me acuerdo de esa palabra que dijo varias veces el sheikh, que me encantó, una religión anquilosada. Sí, un poquito la puja que hay entre el sufismo y el islam, el islam religioso, digamos, para que se entienda lo que estoy diciendo. Obviamente que el sufismo tiene su lado religioso, es religarnos con nuestra esencia divina. En ese sentido, todo movimiento espiritual es religioso, pero entendamos lo que quiero decir con el aspecto moral y externo, nada más. Cuando me refiero a religioso, hay una puja, de hecho hay muchas canciones sufis que la vez pasada estuvimos con Nuri cantando,
muchas canciones que son como debates entre los más religiosos moralistas con los sufis, que dicen, ustedes nos acusan que nos vamos al infierno porque cantamos, porque somos felices, porque celebramos nuestro reencuentro, nuestra búsqueda de reencuentro con Alá. Es muy interesante ese debate que hay. ¿Qué pasa en todas las religiones? En el judaísmo, los de la Cábala han sido perseguidos por los movimientos más religiosos del judaísmo, con los judíos más religiosos, más superficialistas de la religión, moralistas de la religión, de moralinas baratas, moralinas superficiales. Han perseguido a los cabalistas, dentro del Islam han perseguido a los sufis, y en el cristianismo han sido mucho más efectivos los religiosos con los esotéricos a través de la Inquisición. Por eso, de alguna manera, los cristianos están como perdidos. Los cristianos están como en la búsqueda. Uno ve en los lugares de reuniones de retiros espirituales que hacen prácticas sufis, o que hacen prácticas budistas, o que hacen prácticas zen, son todos cristianos los que están ahí. Es difícil encontrar un judío haciendo una meditación budista. ¿Por qué? Porque dentro de su religión y de su naturaleza, que aprendió de chico, hay un movimiento esotérico que lo contiene, esa necesidad de desarrollo interior. Lo mismo pasa con los musulmanes. No vas a ver musulmanes haciendo meditaciones. No es que estén mal las meditaciones budistas. No están mal. De hecho, los musulmanes las aceptan, más los sufis todavía. Más todavía los sufis. Pero no lo vas a encontrar porque ellos tienen su propio movimiento. Fueron muy efectivos los cristianos en aniquilar sus movimientos esotéricos. Así que bueno, estoy re polémico. Y será porque es la última clase, me desaté. Estás contra los cristianos. Hoy estoy contra los cristianos. No. Hoy la lían los cristianos. No. Que no se malinterprete. Estoy hablando de el aspecto más superficial de la religión. El que los mismos cristianos, con corazón y con amor hacia su religión, también rechazan. Mira, mi hija tiene el hábito de ir a las mezquitas. Debido a que yo practico sufismo, de vez en cuando vamos a las mezquitas. Y la vez pasada, por una cuestión de un paseo que hicieron con la escuela, fueron a una iglesia. Y entonces ella se rió adentro de la iglesia. Dijo, ja, y se rió. Y le dijeron, callate, tenés que respetar, sos una irrespetuosa, le dijeron. No entendía nada. Ella dice, pero yo tenía entendido que el encuentro con Dios es algo divertido, es algo lindo, es algo gracioso. Y ella iba a las mezquitas, se ríen, y a los chicos no los retan si se ríen en las mezquitas, mucho menos en los templos sufis. Pueden jugar y saltar en el minarete. Si una alfombra que está ahí la hacen un rulo porque están jugando y corriendo, uno tiene que ir, enderezar la alfombra y dejar que los nenes sigan jugando. No podés generarle esa negatividad en el encuentro con Allah. Claro. Ese lado que todos nos hemos encontrado de alguna manera en el cristianismo es lo que no quiere decir que capaz se encuentra uno con algún chocho o chocha en una mezquita que capaz te dice algo, pero son excepciones. Ahí es como la regla, es entrar y callate, porque callate y no te rías. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo que de alguna manera todos, mismos los cristianos, lo rechazan. Esa cosa tétrica. Bueno. No, justo me hizo acordar Estoy enojado. Le dijeron que no se ría. Si es la casa de Dios, ¿cómo un niño no se puede reír? ¿Qué más puro, qué más sano que la risa de un niño? ¿Qué más cercano a Dios que la risa de un niño? Contame. Es raro igual. Justo me hizo acordar a una cita de Mateo que dice, Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino es de los cielos es de quienes son como ellos. Por eso los sufis dicen que los cristianos romanos, apostólicos romanos, tienen a Jesús en la cruz, pero que ellos tienen la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús es la capacidad de poner la otra mejilla, que la otra mejilla es lo que no es el ego. Eso de poner la otra mejilla se interpreta como que cuando te tratan mal tenés que tirar boludo, como dicen hoy en día los pibes. Y no. No, a veces uno tiene que defenderse. La otra mejilla es el alma. La mejilla que generalmente ponemos es el ego, es la reacción automática y mecánica. Eso es lo que dice, deja de poner la reacción automática y mecánica ante las cosas que te dicen. Ya sea que te angustiás, que te enojás, que te da miedo, que te pones en religioso. Ponerse en religioso puede ser una reacción automática, una manera de cubrirse. ¿Se entiende eso? Y es muy lindo y esa doctrina es dejar a los niños
en los templos, que jueguen, que salten, que se diviertan, porque de alguna manera se les muestra el camino. ¿Por qué tenemos cierto rechazo? Muchos te hablan de religión y nos saltamos como leche hervida, como si fueran que nos estuvieran dando una mala palabra, la palabra religión. ¿Por qué? Y por ese tipo de cosas. Por ese tipo de cosas. ¿O no? ¿Nunca les pasó esto que estoy hablando de la experiencia de mi hija? Bueno, ¿a quién más entrevistamos hablando de religiones? Pero que se entienda, no estoy en contra de la iglesia ni nada de eso, sino del aspecto superficial y de estas cositas. Igual a nadie le importa mucho lo que yo diga, pero bueno, no soy tan importante. También entrevistamos a Lee y hablamos sobre los inicios del sufismo en Argentina y la astrología. Sí, con Ali hablamos mucho de astrología, hicimos todo, pasa que ahora capaz no tiene mucho sentido, pero hicimos una revisión de los días, o sea, las efemérides del día, las efemérides para el año por cada signo, y también él, como es sufi, justamente nos hizo todo un repaso de un aspecto, de una ala del sufismo, de cómo nació en Argentina. Pero hablando del cristianismo, ¿con quién más hablamos aquí? Con el padre Luis Sassano, y hablamos sobre las felices Pascuas. Además, el padre Luis Sassano, un divino, la verdad, un divino, nada que ver con esta noción moralista y rígida, todo lo contrario, creo que es un influencer, un youtuber. ¿Y qué dijo de las Pascuas? La Pascua simboliza un rito de paso, la transición de la oscuridad a la luz y el alejamiento de la tiranía del ego. El ayuno y la abstinencia buscan la renuncia material, contemplando la misericordia si no se puede cumplir y sugiriendo otros sacrificios como evitar la crítica o el uso del celular. La carta del colgado, el arcano número 12, asociada al número 57 del programa, representa el servicio y la suspensión necesaria para ganar una nueva perspectiva. Muy interesante en esto de buscar que nuestra alma, aunque sea por un ratito, sea dueña de nosotros mismos y no nuestra conciencia animal, como dicen los cabalistas, no nuestro ego, aunque sea alguna renuncia. Si no podés ayunar, por lo menos hacer un trabajo como un ejercicio de conciencia con algo, ¿sí? Sí. Una especie de un mini sabbat sería, como hacen muchos judíos que durante un día por semana se desconectan de todo lo mundano, como hacer una limpieza, como para ser más dueños de ellos. Muy bien, y hablando de tradiciones, ¿con quién más? Con Leandro Manuel Pinkler. Pinkler, sí, hablamos con un gran filósofo argentino, hay varios videos de él en YouTube, hablando, colaborador en los libros negros, en el libro rojo de Jung. ¿Qué nos dijo Pinkler? Hablaron sobre el mensaje esencial de las tradiciones espirituales. El mensaje esencial de las bendiciones es la unidad trascendente del principio divino, manifestándose bajo distintos nombres. Alao, Tao, Brahma, como la cerveza. Ya te dio ganas. Mañana es viernes y el cuerpo lo siente. La tradición difiere de la religión, que puede ser una cáscara vacía. El conocimiento esotérico, el interior, está innato en el ser humano y se activa al escuchar la propia voz o vocación, conectando con el concepto junguiano del sí mismo. Del sí mismo. Uh-huh. Jung. Déjame, porque una parte me encantó. El mensaje esencial de las tradiciones es la unidad trascendente del principio divino. Hay una unidad trascendente, es decir, que nos trasciende, nos atraviesa, está más allá de nosotros, más acá, más allá, más profundo, más afuera y más adentro. Hay una unidad que es un principio divino, manifestándose, que se manifiesta bajo distintos nombres, también bajo distintas realidades, o sea, no solamente Alá, Tao, Brahma, sino también a través de las cosas que nos pasan en la vida, se está manifestando la unicidad divina en esta multiplicidad. Él se esconde en esa multiplicidad, pero a la vez que se revela, si uno sabe ver, si uno sabe leer entre líneas de lo que nos pasa en la vida cotidiana. ¿Qué tendrás que aprender vos de tu compañero de la facultad? Paciencia. Paciencia y que no todos se manejan de la misma manera que yo. Bueno, otra cosa muy ligada a la espiritualidad, ahora vamos a salir un ratito de la espiritualidad, digamos, religiosa,
y de la que hablamos es de la psicología profunda, lo cual está muy ligado. Psicología profunda, el trabajo interior, pero en un sentido más psicológico. ¿A quiénes entrevistamos o a quién principalmente acá? Estoy viendo algunos nombres. Principalmente a Gustavo Daniel Belaustegui, que fue profesor mío del doctorado en psicología. La verdad que ¿en la UBA no? No, él es de la Universidad Católica, de la UCA. La verdad que excelente profesor. ¿Y qué hablamos? ¿De Jung? De Jung y los lenguajes simbólicos. Jung proporcionó rigor científico a su psicología, utilizando test de asociaciones y polígrafo para medir respuestas somáticas, confirmando la existencia de complejos simbólicos subyacentes. Entonces Jung, acá me acuerdo que nos contaba él, cómo Jung hizo toda una inserción, proporcionó todo un rigor, un estudio científico a la psicología profunda. Todo lo contrario a lo que se cree, de que Jung es todo, no sé, como que era un espiritual volado hippie, y todo lo contrario, es la segunda rama de la psicología, después de lo conductivo-conductual, que más estudios tiene científico sobre sus técnicas y sus teorías, ¿no? Sus hipótesis. ¿Y qué más nos dijo? La frase, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino, qué linda frase, resume la esencia del proceso de individuación. El trabajo de autoconocimiento es fundamental para el bienestar y la espiritualidad. El individuo debe compensar su función psíquica dominante, por ejemplo el pensamiento, con la ayuda de funciones auxiliares anclándose a lo físico y la sensación. Claro. Función dominante es esa parte nuestra que nos domina, que generalmente está regida por una de las funciones. Somos más intelectuales, pasamos todo por la cabeza, por el pensamiento, y no le damos tanto lugar a la emoción en nuestra vida. O somos más emocionales y nos desbordamos continuamente en vez de racionalizar. O somos más físicos y estamos intentando siempre buscar los placeres, los gustos de la vida arraigados capaz a lo material y no le damos capaz tiempo a lo artístico. Eso es lo que habla con las funciones, y el desarrollo espiritual no solamente es en encontrar en estas cosas que nos pasan como destino, que estamos reprimiendo en nosotros. Dios nos toca las puertas, para decirlo de alguna manera, la vida nos quiere enseñar algo y nosotros nos resistimos, entonces nos viene con más fuerza ese destino para que aprendamos algo de nosotros mismos, algo muy ligado a lo que hablamos de los atributos esenciales, a lo cual Jung llamó arquetipos, aunque en un desarrollo un poco más complejo se entiende que los arquetipos son un aglomerado de atributos divinos que se reúnen en nuestro psiquismo por similitud. Un arquetipo, por ejemplo, un atributo divino es la misericordia. No hay un arquetipo que sea la misericordia. Pero si unimos la misericordia, la compasión, la paciencia, ciertos atributos divinos que tienen cierta similitud, en nuestro psiquismo se forma lo que se llama un arquetipo. Y ese arquetipo capaz alguno lo plasma, como por ejemplo en el tarot como la papisa, como la sacerdotisa, en un mito helénico como alguna diosa de la sabiduría o de la paciencia o de la misericordia. ¿Se entiende? Ya es un aglomerado. Muy interesante lo que nos dijo Gustavo Belaustegui. Y hablando de Jung, también entrevistamos a Bernardo Nante. Hemos tenido grandes personajes en este programa. Bernardo Nante, así como Alejandro Pinkler, Alejandro es porque a mí se me mezcla. Leandro Pinkler, son grandes filósofos argentinos, fundadores de la Fundación Vocación Humana, el Instituto Vocación Humana, un hermoso instituto que da todos estos conocimientos, los brinda con mucho servicio. ¿Y qué hablamos con el filósofo argentino reconocido internacionalmente, Bernardo Nante? Sobre los secretos de Jung y los misterios de los cuadernos negros de Jung. ¡Apa! El libro rojo y los cuadernos negros, registros de 1913 a 1932, constituyen el magna de las divisiones de Jung, cuya base es el renacimiento de una imagen interna de Dios, el sí mismo. El método para procesar estas visiones fue la imaginación activa, un diálogo consciente con lo inconsciente, donde el yo interactúa sin interferir, diferenciándolo de la canalización pasiva. La individuación requiere aceptar y honrar la oscuridad y la sombra dentro de uno mismo, un paso necesario para alcanzar la totalidad. Hermoso, hermoso. Y también hablamos con otro psicólogo
Andrés López Garraza, un gran amigo mío que nos habló de los puentes de la psico-oncología. Nos habló, me acuerdo que fue un programa súper sensible. Bueno, sí. Él pisciano y además que trabaja en un hospital, el Hospital Británico, si mal no recuerdo, en la sección de pacientes terminales oncológicos. Así que imagínense el nivel de sensibilidad que maneja el muchacho. ¿Y qué nos contó Andrés? Nos habló sobre la psico-oncología, que ofrece acompañamiento emocional y existencial a pacientes oncológicos, reconociendo que la enfermedad afecta al cuerpo, el alma y el psiquismo. La palabra y la escucha son cruciales porque el diagnóstico genera una crisis de identidad y mucha incertidumbre que tiene que ser abordada con empatía, y la enfermedad puede ser una oportunidad para acceder a verdades internas y a la voluntad, propiciando cambios profundos y rápidos que llevan a la persona a centrarse en el aquí y ahora y evitar falsas expectativas. Sí, a ver, bueno, hablamos de un poquito de esto de días de noche, días de sol, noches de luna, gracias por la buena o mala fortuna. ¿Qué más mala fortuna que esa situación? Pero aunque sea así y todo, aprovecharla, o no sé cuál sería la palabra más adecuada, para este desarrollo de los que estamos hablando. Y bueno, ya que estábamos hablando de psicólogos, nos metimos a hablar de la hipnosis, hablar de psicólogos, de psicoterapias, nos metimos a hablar de terapias, nos metimos a hablar de terapias corporales y terapias mentales en este programa, y uno de los entrevistados fue Ariel Altamar, un gran hipnotista argentino, y otra es Alicia Salituri, una gran profesora hipnotista acá también en Argentina. Esos programas, fue un programa en que entrevistamos a los dos. A mí me encantó porque me encanta la hipnosis. Yo se los recomiendo ver, buscarla como Alicia Salituri y Ariel Altamar en Baraca en el Aire. Súper interesante. ¿Y qué nos comentaron, Sol? Que la hipnosis es un estado natural de atención concentrada o trance, que puede ser espontáneo y que provoca la suspensión del juicio crítico. Sí, hablaron de eso. La hipnoterapia ericksoniana puede trabajar con o sin trance, utilizando el lenguaje de la influencia para conectar a la persona con sus recursos internos. Claro, es fundamental para la hipnosis esto de conectarnos con nuestros recursos internos, que a veces los tenemos bloqueados. Es como que te desbloquea, te habilita, como el celular, ¿viste? Cuando lo tenés bloqueado, claro. La hipnosis como que te desbloquea funciones, ¿sí? ¿Qué más? La herramienta es muy efectiva porque habla directamente al centro emocional, produciendo cambios profundos y veloces. Para ser hipnotizado, la persona también tiene que quererlo, seguir patrones y establecer un contrato implícito con el profesional. Claro, eso nos decía Ariel, que es imposible hipnotizar a alguien que no quiere hipnotizar, porque claro, para ser hipnotizado a la persona se le dan ciertos patrones que tiene que seguir, y si no los quiere seguir, no los va a seguir y no va a ser hipnotizado, punto, así de fácil. No es que el hipnotista puede hacer magia, no es magia. Y súper interesante esto de hablar directamente al centro emocional. Generalmente nuestros problemas, los problemas psicológicos, no están al nivel del neocórtex, a nuestro nivel racional. Generalmente es fácil entender lo que nos pasa. Una persona que fue rechazada por los padres de chico, después siente el rechazo en todo el mundo y anda demandando afecto. Un clásico, o sea, y así como esto, como lo otro, es fácil entenderlo. Pero ¿cómo hacemos para transformarnos emocionalmente y dejar de sentir eso así? Y ahí es donde mejor opera la hipnosis, porque habla al centro emocional en el lenguaje del centro emocional, que son las imágenes. Porque nosotros cuando soñamos, y los sueños se producen desde nuestros dramas emocionales, desde nuestro centro emocional, desde donde está todo el tema psíquico, ¿qué soñamos? ¿Soñamos palabras? Muy pocas. Soñamos imágenes que tienen un gran impacto emocional. Nos despertamos angustiados, alegres, emocionados. Entonces, crear un sueño en estado de trance es lo mejor para sanar y hablarle a nuestros complejos y a nuestros dramas emocionales en el lenguaje de las emociones. Pero después nos fuimos más allá. Nos fuimos más allá de lo emocional, más allá de lo psicológico, con el gran vidente, nos dijo que no es vidente, que es medium, el gran medium Bhagavan Vázquez. ¿De qué hablamos con Bhagavan Vázquez, hablando del más allá? De la experiencia medium, que la mediumnidad implica la conexión con la matrix de la personalidad, o sea, el alma, del desencarnado, que sigue creciendo y evolucionando en otros planos. El trabajo ayuda a gestionar el duelo y ofrece sanación. El consejo para quienes buscan desarrollar sus cualidades psíquicas es confiar en su sentir, ir hacia adentro y valorar su luz, ya que la conciencia se eleva al fluir y renunciar al caos.
Maravilloso. Qué lindo. Y hablando de temas espirituales y conectado quizás con esto de hablar con energías, hablamos con Celia Melamed. Celia Melamed tuvo el honor o la desgracia, para mi criterio ya sería lo segundo y no lo primero. Mala fortuna. Tuvo la mala fortuna de ser la encargada de enseñarle a Karina Milei este lenguaje animal, ¿sí? De la comunicación animal, que eso derivó en que habla con... O sea, la comunicación animal no es hablar con... O sea, no es... ¿Se entiende? La dificultad. Una cosa es comunicarse con las energías que tienen los animales para entender los mensajes que ellos capaz quieren transmitirlos o lo que necesitan, y otra cosa es hablar con tu perro. Eso ya es más esquizofrénico que otra cosa. Muy bien. También hablamos de astrología y de clínica, y de clima astral, de climas astrales. Eso lo hablamos con Gonzalo Nelerdi, lo entrevistó en ese momento Cintia. También tuvimos a Zoe, mucho tiempo aquí, a la profesora de astrología, por eso a veces la confundo a Sol y le digo Zoe, se me mezclan las palabras lacanianamente. Y un gran astrólogo hemos tenido en este programa, tuvimos el honor de tener a Alejandro Lodi. ¿De qué nos habló Alejandro Lodi? Hablamos con Alejandro Lodi y hablamos con su esposa, que también es una gran astróloga y tarotista, Leverato, con Leverato, con ambos dos. ¿De qué nos hablaron ellos? De la astrología y el aquí y el ahora. La astrología transpersonal y evolutiva, que no es una disciplina nueva, sino un saber vivo cuyos significados trascendentales ya estaban inscritos en el zodíaco antiguo. Su estudio propone una revolución receptiva y un salto de escala en la percepción. Se aconseja a los estudiantes resistir la tentación de reducir las nuevas percepciones astrológicas a los que ya creen saber sobre el mundo. Claro, y ahí nos metimos en astrología. Por ejemplo, hablamos con Vanessa Mayorana, siempre me cuesta su apellido, y Alejandro Luna, dos grandes amigos de la Escuela Báraca, que tienen otra escuela de astrología que se llama Astrología, con su enfoque, su súper interesante enfoque holístico y transpersonal de la astrología. Muy recomendado, búsquenlos, Astrología, y díganles que van de nuestra parte, che, háganos quedar bien si van a astrología. También entrevistamos a Ana Clara Ojeda, entrevistamos a distintos expositores de las expos, de la Expo Holística, de la Expo Astrología y Armonía, en este caso, Ana Clara Ojeda. Y después hablamos del amor y la astrología con Silvana Noya y Florencia Villanueve, que tienen un espacio hermoso de relación con vínculos a través de la astrología. Pueden buscarla a Silvana Noya y a Florencia Villanueve si ustedes quieren comunicarse con personas, no solamente para establecer relaciones sentimentales, sino que relaciones de amistad de todo tipo, a través de la astrología, o sea, mirando un poco las cartas astrales, esto de las compatibilidades, etcétera. Y teníamos a Gabriel Bergonzi, hablamos sobre el eclipse solar en Luna en Libra. Bueno, eso fue todo relacionado con los tránsitos astrales. Si les interesa la astrología, tuvimos todo eso. Y también otro tema muy importante de este programa y de la Escuela Báraca es el tarot y las artes simbólicas. ¿Con quién tuvimos el honor de hablar ahí? Contanos, Sol, la gran tarotista. Con María del Mar Tort Casals. Una gran tarotista internacional. Sobre el puente, el tarot sobre el puente entre lo místico y lo cotidiano. Cómo el tarot ha evolucionado de un determinismo predictivo del siglo XV a una herramienta del siglo XXI para el crecimiento personal y la búsqueda espiritual. El buen tarotista debe reformular preguntas no éticas, por ejemplo, chusmear la vida de un ex, y no está obligado a responder todo, eso es cierto. La lectura debe enfocarse en el presente para ver tendencias, manteniendo siempre el libre albedrío del consultante. Para interpretar se debe estudiar con método y dar tiempo para vivenciar los arquetipos en la vida cotidiana y cultivar la intuición. Maravilloso. No llegamos a nombrar a todos. Pudimos hablar con Franco Baliani, que es el organizador de el encuentro internacional de tarot que se da acá en Argentina y online, de que tuvimos el gusto de participar nosotros. También entrevistamos a Fabricio Soler, que tiene un mazo fascinante de tarot. El tarot egipcio de Kier lo replicó, tiene un mazo de Marsella, agregó cartas, muy recomendado. Otro gran entrevistado que hemos tenido, que es parte del staff de la escuela, es Agustín Hilario Montuel. Si les interesa el ocultismo, el tarot, por ejemplo, el tarot, los mazos de gatitos,
Yo tengo Tuvimos todo un programa de mazos de gatitos para que los interesen. También para irnos a algo más oscuro, así como la belleza de los gatitos, nos fuimos de un extremo al otro y hablamos de Aleister Crowley, el famoso 666, la bestia. Y hablando de arte, porque el tarot de Crowley es la verdad que tiene una expresión artística increíble, también hablamos con mi amiga Cintia Rachel, hablamos sobre tarot y arte. Si ustedes quieren tener alguna carta de tarot pintada en óleo, les recomiendo a Cintia Rachel, la pueden buscar. Entrevistamos a Diego Yanni. Diego Yanni escribió los libros de tarot, escribió libros, o sea, historias, una obra literaria inspirada en los arcanos mayores. Un gran entrevistado que hemos tenido fue el Chango Spasiuk, ¿no? Ese programa se los recomiendo porque hablamos del lado espiritual. Uno lo conoce por el folclore, aunque él siempre habla mucho y da muchos consejos, relaciona el folclore con los consejos de vida y los consejos espirituales, desenvolviendo y desentrañando todo un lado espiritual que tiene para los que les guste el Chango Spasiuk. Musicalmente hemos tenido a Nuri, la vez pasada, música sufi argentina y de flamenco, Juan Manuel Tabela, un músico hindú. Hablamos con Alejandro Méndez Parnes, un autor, astrólogo, que habló sobre la simbólica de Metallica. O sea, toda la parte musical que hemos abordado increíble. Y hablando de la parte estística con Abdul Wakil Zico y Valeria Cores, que nos hablaron del arte de escribir. Hablamos de política, de economía. Hemos llegado a entrevistar a Guillermo Moreno, a Alejandro Kim, a Guillermo Moreno, economista argentino, muy reconocido, una de las personas que más duró en un ministerio en Argentina, 6 años. Alejandro Kim. Bueno, hemos tenido para todos los gustos. ¿Qué te parece, Sol? ¿Te gustó? ¿Te gustó todo este resumen? Lamentablemente no pudimos, son tantos que no pudimos explayarnos sobre lo que dijo cada uno de ellos. Pero bueno, esperamos haberlos nombrado a todos y si nos olvidamos de alguno y escucha este programa, les pedimos perdón. Muy bien, Sol. Concluimos. Conclusión. Nos despedimos sin lágrimas en los ojos, sino con esperanzas de retornar. Volveremos y seremos, no sé si millones, pero por lo menos algunos miles o algunos cientos. Algunos 10 de última. Bueno, ¿algo más, Sol? Algunos 78 también pueden ser. Bueno, no, nos ven, tenemos varias vistas, pero queremos más. Nos despedimos este año, el año que viene probablemente volvamos en algún otro horario, vamos a ver de qué manera, pero vamos a volver. Tienen todos los programas, dejamos un montón de información como para que la escuchen, la reescuchen. Son programas para ver algunos más de una vez por los interesantes entrevistados que hemos tenido. Así que sin más que agregar, me despido sin más particulares, muy atentamente, un abrazo muy grande, espero haber sido una grata compañía para el día de hoy y para todo lo que fueron estos 78 programas. Muchas gracias Sol. Gracias a vos por la oportunidad, así que días de sol, noche de luna. Gracias por la buena o mala fortuna. Un mantra para ir recordándose. Sí. Chau.